Bueno, entonces hemos llegado a la última parte de este ciclo o de este taller, y el tema que vamos a tratar ahora es el tratado de oración para quien quiera seguir el camino de amistad con Dios como siervos del amor. La manera de orar teresiana resulta muy atractiva para el hombre actual, porque somos seres sociables que necesitamos desarrollar en nosotros esta tendencia hacia los otros y concretamente hacia el ser de Dios, a cuya imagen y semejanza somos creados. Santa Teresa de Jesús nos enseña de una manera sencilla cómo entrar en diálogo con Dios. Entonces vamos a hablar de los 4 grados de oración que se insertan en el libro Vida, desde el capítulo 11 al 21. Por tanto, quienes puedan tener a mano desde las obras completas, por ejemplo, abierto desde el capítulo 11 al 21 del libro Vida. Estos capítulos son una exposición doctrinal de oración bajo el recurso alegórico de las 4 maneras de regar un huerto. Y Teresa nos ofrece este tratado de oración como enseñanza esencial para quien quiera seguir el camino de amistad con Dios. Y entonces vamos a ver un poco aquí, lo vamos a dejar abierto por cualquier duda. Decía que Teresa nos ofrece este tratado de oración como una enseñanza esencial para todos los que queremos seguir este camino de amistad con Dios, y el que persevere en la oración llegará a la puerta de la salvación. Entonces Teresa nos expone una magistral exposición doctrinal en 4 importantes fases de oración, bajo el recurso alegórico de 4 maneras de regar el huerto, como lo haría un campesino, por ejemplo. De este modo, nos exhorta a ir por el camino de la amistad con Dios. Cabe destacar que los destinatarios de esta metodología, al igual que el libro, ahora somos todos nosotros. Todos somos aprendices de esto. Para explicar este lenguaje de la oración, Santa Teresa recurre a una serie de comparaciones muy hermosas acerca de las relaciones de amistad entre los 2 protagonistas, Dios y la persona. Y entonces Teresa compara el alma como un huerto donde Dios quita las malas hierbas y planta las buenas. La persona es el hortelano, es aquel que debe cuidar el huerto de su alma, para que no se sequen las plantas de virtudes que Dios siembra en ella. Todo está en la solicitud del hortelano, en ese tener cuidado de no malograr la siembra que Dios hace en su huerto alma. El punto de referencia para la persona es siempre Dios. Contentarle. De esta manera la persona se librará de caer en el egocentrismo espiritual, a veces malsano, y el descontento en la relación de amistad con Dios. Pongámonos entonces en camino a este huerto. Comenzamos con el primer grado de oración.
El símbolo es sacar agua de un pozo. Tanto esfuerzo que hay a veces, ¿verdad? Este primer grado de oración lo trata la Santa Madre Teresa de Jesús entre el capítulo 11 y el 13 del libro Vida. Y ella nos viene a proponer el símbolo del huerto y el agua y nos entrega algunas recomendaciones prácticas a los que inician o se inician en la oración. Ella dice, de los que comienzan a tener oración, podemos decir, son los que sacan el agua del pozo, que es algo muy a su trabajo. Así lo dice en el capítulo 11 del libro Vida. Y este primer grado corresponde al principiante, cuya actitud de fondo es la fortaleza y determinación, trabajo de pensar y amar, soledad e intimidad con el Señor, recoger los sentidos, deseo de integración personal, de interiorización. No olvidemos que el camino de la oración, y lo habíamos ya dicho antes, es un andar de toda la vida. Por tanto, la persona que es orante debe cuidar la vida diaria, lo que hace, lo que dice, lo que vive, es decir, tener un encadenamiento entre la vida y la oración. En este comienzo del camino de la oración, el orante tiene la tarea de pensar la propia vida en clave de salvación, su historia de amor, enlazar los tramos de la propia vida y contarlo en un relato de fe, ahondar en la vida de Cristo, aceptar los sinsabores, no querer resultados inmediatos de eficacia, acoger el sentimiento de fastidio y desgana para comenzar este camino. Cuando faltan los pensamientos, crece la voluntad. Percibir el camino en Cristo, recorrerlo siempre en su compañía. En este primer grado, el principiante en el camino de la oración experimenta trabajo, esfuerzo en el ejercicio y vida de oración, debido a su natural y poco acostumbrado a recogerse en el interior de su alma. El hombre está derramado hacia afuera y por eso su oración es con más esfuerzo. Muy de su trabajo y con escaso fruto. Teresa sabe que al inicio se sentirá malestar, disgusto, cuando a pesar de su trabajo en recogerse y meditar, no halle el orante en sí sino sequedad y sin sabor. Entonces Santa Teresa invita al orante a no quedarse en una práctica de la oración que no agrada al sentido. No hay que quedarse preso en el ejercicio de la oración esforzada o dura, sino abrirse a un planteamiento de vida en amistad, amor limpio, desinteresado, sin sueldo, dice. En la amistad. Así nos enseña la Santa Madre, pues sabe, le contenta a Dios. Con aquello, ejercicio de oración seca. Y su intento no ha de ser contentarse así, sino a Él. De este modo, el que es orante debe sustentarse en oración con el ejercicio de la meditación, es decir, el discurrir del entendimiento de buenos libros que le lleven al trato de amistad con Dios, o pensando sobre la grandeza de Dios, etc. Pero la Santa insiste en que no se le vaya en esto todo el tiempo de la oración, sino que se represente delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento, se estén hablando, regalando con Él. Como dice también en el capítulo 13 a 11, mire que le mira. Esto es lo que se puede adquirir. El que comienza este camino
lo puede adquirir. Y Santa Teresa advierte que el orante no debe intentar suspender la actividad del entendimiento para ayudarse a la oración, cosa que pasa apenas gustan las primeras devociones en la oración sin dejar que Dios se los suspenda cuando quiera. Que no está en nosotros procurarnos sentir los gustos de Dios, dice. De lo contrario, perdería el tiempo quedándose el alma boba y fría. Libro Vida 15.8. Se entiende, por tanto, que esta primera manera de regar el huerto se saca el agua del pozo. Esto es, discurriendo con el entendimiento, con el intelecto, con el razonamiento. En síntesis, los primeros 3 capítulos, Teresa de Jesús nos invita a iniciarnos con una parábola semejanza a un huerto. Y el agua que se necesita, la cantidad de agua para regarlo, capítulo 11. Luego ella misma nos expone hasta dónde puede llegar por sí mismo el orante y lo previene contra el intento de ensayar por su cuenta la oración mística de los grados siguientes, capítulo 12. Y después nos reitera algunas consignas prácticas para el principiante, pero continuando con el tema del capítulo 11, ya lo hacen del capítulo 13. Ser siervos del amor. Entonces este primer grado de oración del capítulo 11 al 13, como ya dije, consiste en la búsqueda de Dios a través de la meditación, pero una meditación de temple contemplativo. Teresa acentúa la necesidad de orientar la mente y el corazón, el entendimiento y la voluntad a ponerse en la presencia de Cristo y meditar sus misterios. Recomienda suavidad y precaución inteligente frente a los peligros o dificultades de la oración. Adelanta como criterio de valoración de la oración el amor al prójimo. Nunca olvidar que el Señor nos pide 2 cosas: que le amemos a Él y al prójimo. Entonces valora la oración, el amor al prójimo. Y pasamos al segundo grado de oración: regar con noria. El segundo grado de oración es desde el capítulo 14 y el 15, son 2 capítulos, y se adentra en la oración del talante místico, es decir, comienza la experiencia mística sobrenatural. Es la oración de quietud, don interior de Dios. Insiste en la parte que puede hacer la persona, ponerse en la presencia de Dios como garantía de autenticidad, de que se quiere colaborar con Dios. Propone una serie de actitudes de vida que ayudan a crecer y evitar caer en el error. Humildad verdadera, apertura eclesial, fortaleza en el camino de la cruz. Orar con noria. Aquí el orante experimenta en sí unos gustos muy particulares, que no vienen de ninguna manera procurados por su mucho discurrir o meditar en las cosas de Dios. Aunque aquí no se ha dejado de dejar del todo la oración mental. La santa nos habla de la oración de quietud, que es precisamente una comunicación de Dios al alma en la que la persona siente en sí un recogimiento hacia lo profundo de su ser, en el que su voluntad siente y goza claramente de unos gustos contentos que no había conocido antes en ninguna cosa de este mundo terreno, tanto que no se querría bullir. Aquí se comienza a recoger el alma, toca ya aquí cosa sobrenatural, porque en ninguna manera puede ganar aquello, como dice la Santa 14.3, por diligencia que haga. Es cosa ya sobrenatural, es decir, por encima de lo que el hombre puede.
porque viene de Dios que se comunica al alma y quiere que el alma sienta cómo se le comunica. Dios actúa directamente en la voluntad, intensificando el amor, cautiva. Dice Teresa: oh Jesús y Señor mío, ¿qué nos vale aquí vuestro amor? Porque este tiene el nuestro tan atado que no deja libertad para amar en aquel punto a otra cosa sino a vos. 14.2. Al entrar en el tema místico, la redacción del libro cambia de fondo y de forma. Hay una nueva expresión literaria donde se resalta el contenido pedagógico. El discurso o escrito pretende revelar una doctrina maravillosa, mistagógica. Teresa de Jesús cambia la forma en el sentido de que ya no escribe para informar y explicar, es decir, lo hace para revivir la propia experiencia de oración mística y desde ella empatizar con el destinatario del libro Vida, atrayéndolo al espacio del misterio de Dios. Ella misma dirá luego que escribe para engolosinar las almas, capítulo 18, más adelante. A Teresa le interesa estar en ello cuando escribe, es decir, estar ella misma en tensión mística. Tensión que irá increciendo de grado en grado de oración, con momentos especialmente intensos en el grado tercero, capítulo 16, y que culminará en el grado cuarto, capítulo 20, y en lo sucesivo, el sucesivo relato autobiográfico de lo que va a ser más adelante en los capítulos finales del libro Vida, por allá por el 37-40. Pero la lectura de los próximos capítulos serán atractivos en la búsqueda de las referencias ocasionales de las santas de su propia experiencia y los monólogos u oraciones que intercala para ponerse al habla con el lector trascendente, sin dejar de lado al destinatario escrito. Momentos de palabra a Dios en presencia del lector. Entonces, el segundo grado de oración lo trata la Santa Madre en el capítulo 14 y nos dirá que consiste esta nueva forma de oración en el capítulo 15 y nos enseñará algunas consideraciones prácticas. Nos pasamos ahora al tercer grado de la oración, agua de río o de la fuente, que va fecundando todo por donde pasa el agua. Este tercer grado de oración lo trata la Santa Madre en los capítulos 16 y 17 y se identifica la oración sobrenatural y aparecen formas características como el sueño de las potencias, pero se expande la Santa en ofrecer experiencias vivas y personales de este grado de oración. En el capítulo 16 se desborda y canta la gloria y alabanza de Dios y alude a fenómenos como la glosolalia, capítulo 16, y subraya la importancia de la comunión espiritual entre los amigos de Dios. Es gran ayuda en el camino de oración. Y en el capítulo 17 ofrece consejos para superar las dificultades de la imaginación, como aquellos que dicen la loca de la casa. Algunos se lo atribuyen a la santa, pero he conocido a algunos eruditos que no. Y para seguir creciendo en madurez espiritual. En este grado de oración, el agua con que se riega esta huerta del alma es agua corriente de río o de fuente. Y lo que está demostrando es que se riega muy a menos trabajo. Aunque algunos da el caminar, hay que encaminar el agua, ¿no es cierto? En zanjas, acequias. Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano, de manera que casi es el hortelano el que lo va haciendo todo. Capítulo 16:1. Y una vez más Dios sale al encuentro del orante, pues su acción es mucho más abundante.
Santa Teresa nos habla del sueño de las potencias como oración propia en esta tercera manera de regar el huerto. La experiencia de la gracia es mucho más clara que en la oración anterior. Es que da el agua a la garganta a esta alma, dice. Es un sueño de las potencias que ni del todo se pierden ni entiende cómo obran. La acción de Dios alcanza al hombre en su interior, en las potencias, más fuerte y vivamente que la oración en la de quietud pasada. Acción de Dios que adormece al hombre con relación a todo lo creado, porque está profundamente cogido por quien está obrando en él en este momento. La persona siente embriaguez y desatino de amor. Y dice la santa en el 16:1-2, glorioso desatino, una celestial locura. Es una unión muy conocida de toda el alma con Dios, aunque entiende con claridad que no es del todo unión de todas las potencias. A diferencia de la oración de inquietud, aquí el alma tiene más soltura para moverse en las actividades de la vida, aunque entiende bien que la mejor parte está con Dios atada y gozando, dice 16:2. Coge Dios la voluntad y aún el entendimiento, a mi parecer, dice, porque no discurre, sino está gozando de Dios como quien está mirando y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar. Capítulo 17. Háblense aquí muchas palabras de alabanzas a Dios, sin concierto, si el mismo Señor no las concierta. Al menos el entendimiento no vale aquí nada. Querría dar voces, dice, en alabanza al alma, y esta que no cabe en sí, un desasosiego sabroso, 16:2. Y entonces la actitud del orante en esta oración es de un dejarse del todo en los brazos de Dios, porque ya su alma no es suya sino de Dios. Ya nada le puede contentar fuera de Dios. Ya no querría vivir sino en Él, que en Él. Y el alma no ve otra cosa más fuerte en virtud. Y dice que del huerto ya se abren las flores, ya comienza a dar olor. 16:3. Deseosa de servir a su Señor, pues tanto le regala el Señor a ella que quiere ser el hortelano para que el alma goce. El tercer grado de oración, entonces, la santa le dedica, como ya dije antes, los capítulos 16 y 17. El primero, como síntesis, para describir esa oración mística. Y el segundo, como síntesis, para decir los efectos que produce en la vida del orante. Y entonces entramos al cuarto grado de oración, el agua de la lluvia, que cae y moja todo. Es el cuarto grado de oración que está entre los capítulos 18 y el 21. Aquí la santa habla de la oración de unión, una oración compleja en su fenomenología que encierra un sinfín de gracias especiales, el vuelo del espíritu, el arrobamiento, capítulo 18, y la primera palabra del Señor en el 19. Los efectos hacen sentir en el mismo cuerpo. Es toda la persona la que participa de estas gracias. Exalta los grandes frutos que de aquí se recaban: apostolado, amor y provecho del prójimo, apertura eclesial. Y ya en el capítulo 20 presenta nuevos y complejos fenómenos: éxtasis, penas de soledad, ímpetus, percepción de la distinción entre el alma y el espíritu. Y en el capítulo 21 se intensifican las purificaciones pasivas, ausencia de Dios y abandono en sus manos. Dios eleva al hombre a gran dignidad en este grado. Es agua que viene del cielo,
para con su abundancia henchir y hartar todo este huerto de agua, dice la santa. Se trata de la oración de unión de todas las potencias, en la que la acción de Dios envuelve y domina al orante. Santa Teresa se siente aquí inundada de la inefabilidad de esta experiencia. Ella describe así la oración de unión. Acá no hay sentir sino gozar sin entender lo que se goza. Entiéndese que se goza un bien a donde juntos se encierran todos los bienes, mas no se comprende esto bien. Y dice, ocúpese todos los sentidos en este gozo, de manera que no queda ninguno desocupado para poder en otra cosa exterior ni interiormente ocuparse. Capítulo 18, 1. El alma siente con un deleite grandísimo y suave de fallecer, toda con una manera de desmayo. Toda la fuerza exterior se pierde y se aumenta en la del alma para mejor poder gozar de su gloria. El deleite exterior que se siente es grande, muy conocido. La acción de Dios es tan fuerte que suspende todas las potencias hasta el punto que no puede ocuparse de nada, dice. Dios coge al alma, la lleva consigo. Viene un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis sentir y sentís levantarse esta nube de la gran majestad de Dios. Ni tampoco entender durante la comunicación lo que se le está dando. Se da, por tanto, una concentración total de la persona entera. Interior y exterior, potencia y sentido en Dios. En esta comunicación de Dios, el alma se representa estar junto a Él y tiene absoluta certeza de su presencia. Santa Teresa llama a esta gracia de unión levantamiento de espíritu o vuelo de espíritu y unión. Y viene a ser dos maneras de realizarse esta gracia de la unión plena con Dios. Y entonces el orante siente en sí grandísimas ganancias, en sí dice psicológicas, ternura, lágrimas gozosas, deleites morales. Y dice Teresa, que del alma animosa empeñarse por Dios, promesa y determinaciones heroicas. Capítulo 19. Y generosidad le entrega a los demás. Comienza a aprovechar a los prójimos. Y teologales. Gran concentración amorosa existencial en Dios. Quédese sola con Él, dice 19.3. El hombre hunde sus raíces en Dios, opta por Él. De cara a las criaturas se traduce en deshacimiento, desarraigo, liberación. Como dice ella, humildad más crecida. A la persona le ilumina una gran luz, un conocimiento de su ser, de su indignidad, ve su miseria. Un conocimiento de la vanidad del mundo y la verdad de Dios que tan portentosamente ha obrado en él. Conviene decir que a esta oración de unión se llega normalmente después que el orante se ha ejercitado durante largo tiempo en la oración mental, aunque también puede ser concedida por gracia de Dios estando todavía atrás en el camino. Bien, para sintetizar, solo decir que el concepto teresiano de oración en clave de amistad es original en ella, pero al mismo tiempo tiene profundas resonancias bíblicas y eclesiales. A nivel bíblico traduce la experiencia del Dios amigo que se revela y al mismo tiempo conecta perfectamente con el concepto de la revelación más actual. En perspectiva evangélica nos recuerda la oración en los secretos que Jesús enseña, Mateo 6, y sobre todo nos orienta hacia la misma práctica oracional de Jesús, que oraba muchas veces en soledad
con quien sabe le ama, el Padre, con el Padre. Y otro aspecto quizás no tan evidente, pero de suma importancia en la doctrina oracional teresiana, es que la oración es también camino de seguimiento de Cristo. La vida espiritual del creyente se configura necesariamente con el camino de Cristo, con sus misterios. De aquí, fundamentalmente, podemos deducir el valor cristológico de la oración teresiana. El ritmo de la vida espiritual viene marcado por el seguimiento de Cristo y la configuración de su misterio, puesto que es la revelación de Dios, el único mediador. No es un camino que se salga de los límites del misterio de Dios revelado, sino que se adentra en él. Y podríamos afirmar que hasta se identifica con él. Por eso, las mismas gracias sobrenaturales conducen a la vivencia encarnada del misterio de Dios, de la Trinidad. Con estas bases podemos adentrarnos en la lectura de este tratado de oración, estos 4 grados de oración, con la conciencia de que se inserta dentro de ese plan de lectura que debiéramos todos, los carmelitas, religiosos, seglares, monjas, frailes y todo aquel que quiere acercarse a la oración teresiana a través del libro La vida a la luz de la historia y del misterio de la salvación. Bien, hasta aquí entonces la exposición final de hoy, y quiero agradecer de corazón a todas las personas que han participado, las hermanas carmelitas, los que se incorporan después a esta grabación, y en especial voy a agradecer también a mi hermana carmelita de Buzal, María José, que ha tenido esta gentileza de colocar estas grabaciones, estas charlas en la página de La Rueca a la Pluma, blog de la cual muchos estamos participando continuamente y estamos aprendiendo mucho de él. Muchas gracias por todo esto que me han permitido hacer y poder explicar por qué la manera de orar teresiana resulta muy atractiva para el hombre actual. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos y podamos seguir esta enseñanza de una manera tan sencilla como entrar en diálogo con Dios, en trato de amistad, como nos ha enseñado la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias.